Hoy vamos a trabajar sobre el término de cultura y cómo la cultura se convierte en la base de la antropología. Para iniciar vamos a empezar de dónde salió esa palabra, dónde salió la concepción de cultura. Según los estudios realizados, la cultura parte de la necesidad del ser humano de adaptarse y de darse su propia supervivencia. Desde este punto es donde empieza a diferenciarse el ser humano de los demás animales, ya que el ser humano es el único animal que es capaz de crear cultura. La cultura, según investigadores, hablan que la cultura es esa necesidad del ser humano de supervivencia y de lucha contra los elementos ambientales. La variedad que hoy tenemos parte de una simplicidad. En ese entonces la cultura era muy simple, eran hábitos muy necesarios del ser humano. En el transcurso y en la evolución que ha tenido el hombre, también la cultura ha evolucionado con él, se ha ido perfeccionando y ha ido mejorando hasta lo que hoy conocemos o hasta lo que hoy tenemos vivo. En ese estudio de la cultura, los antropólogos se han dividido en dos, se distinguen en dos grupos: el sentido materialista y el sentido mentalista. En el sentido materialista es en el cual se considera que el comportamiento es observable, que la cultura es de todo el comportamiento observable y de acuerdo a los objetos materiales. En el mentalista ya se radican a que es la parte del comportamiento que se centra en la mente, es algo más abstracto. Entonces, dentro del grupo de los antropólogos que estudian la parte materialista tenemos a Evie Taylor, a Howell y a B. Malinowski. En ese grupo, ellos hablan de que la cultura está ligada a todos los elementos que lo conforman, que rodean a la gente por los objetos materiales, que la cultura es algo que se hereda y que se transmite a través de los materiales. Los mentalistas, por su lado, nos dicen que la cultura es algo que no es nada concreto, es algo abstracto, es un punto donde se transmite de generación en generación, pero se transmite por medio del conocimiento, del habla, de las herencias, de las creencias. Es algo que no se tiene heredado, sino que se aprende en el transcurrir de la vida. Entonces, podemos iniciar diciendo que la cultura se aprende desde la primera infancia, es donde aprendemos los rasgos básicos: cómo comer, cómo vestir, cómo interactuar con los demás personajes de nuestro entorno. Ya esa es la parte de la cultura que nosotros adquirimos de manera inconsciente. De ahí en adelante empezamos una adquisición en la infancia, en la adolescencia, de una cultura que ya es un poco más consciente, que ya es el interactuar, las reglas, las normas, las tradiciones que nosotros tenemos. A pesar de estas dos diferencias, en la parte de la cultura existen algunas congruencias, algunos puntos que hay que tienen en común. Es como el primero, que la cultura es algo que se transmite de generación en generación. El segundo, que la cultura se va transformando de un momento a otro, va adquiriendo rasgos de una generación a otra, por mínima que sea. Dentro de esas características de cómo la cultura se va transmitiendo, cómo se va llevando, encontramos el etnoculturismo. El etnoculturismo alude al aprendizaje tanto consciente como inconsciente de este proceso fundamental en los primeros años de la vida. Pues la gran cantidad de comportamientos que nosotros vamos a tener los vamos a adquirir en esos primeros años de vida. Ese comportamiento, como ya lo mencioné, es en las pautas básicas, es cuando la parte inconsciente es cuando aprendemos a comer, a vestir, a interactuar con los demás. Y ya las partes conscientes, las que yo quiero adquirir, mi manera de vestir, mi manera de actuar, la manera de cantar, las tradiciones que yo voy a tener. Ya en la otra parte, el relativismo cultural, es la parte o es el hecho de que cada cultura, pese a los rasgos comunes, también tienen rasgos que los diferencian, y es acá donde empieza a jugar mucho la parte de reunión familiar, de sociedad, porque por ejemplo nosotros ahorita conocemos culturas que practican la poligamia y es normal porque son culturas estacionarias y son culturas que tienen tradición, pero si esa tradición la traspolamos a nuestra cultura,
ya va a ser algo incómodo, algo negativo, algo malo que no podemos admitir. Entonces, en el relativismo cultural dice que cada cultura asume sus rasgos y tiene su validez dentro de ella misma. Que si yo saco un rasgo, una característica de una cultura a otra, no va a tener la misma validez. La otra característica es el etnocentrismo. El etnocentrismo es la condición que tiene toda cultura de compararse con otra y siempre partiendo de su necesidad ver la parte negativa de la otra cultura, ver la parte opuesta de la otra cultura, que siempre su cultura va a ser la mejor. Para finalizar, entonces, una de las preguntas que se pasó era cuál era la diferencia entre cultura y sociedad. Entonces vamos a empezar por decir que la sociedad es la agrupación de personas que se reúnen en torno a algunas afiliaciones, a algo afín, como por ejemplo la familia, es el primer núcleo de la sociedad, el barrio, la vereda, la ciudad, son reuniones de personas que se unifican teniendo un criterio común, una característica común. En este grupo de personas se va a ir aprendiendo la parte cultural, la parte abstracta. Entonces acá viene la primera diferenciación. La sociedad es la parte concreta, la cultura es la parte abstracta. La sociedad es la que le permite al ser empezar a aprender su cultura y empezar a socializar desde su primera infancia, su adolescencia y su juventud. Entonces con esto quería dar a entender qué significa la cultura para la parte antropológica. Muchas gracias.